Buenas noches. La siguiente es una presentación de los organizadores gráficos. Mi nombre es Roger Sebastián Romero Barrero, de la asignatura Habilidades Digitales para el Aprendizaje NRC 390, con el docente Diego Fabián Gómez. Bueno, vamos a empezar con qué son los organizadores gráficos. Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que se representan los conceptos en esquemas visuales. Representan una estructura de significados. Esta construcción involucra habilidades como ordenamiento, comparación y clasificación necesarias para crear representaciones de conceptos y procesos. Estos organizadores describen relaciones y pueden dar cuenta de la comprensión de los conceptos o los datos involucrados. Su clasificación. Bueno, primero, conceptual. Segundo, jerárquico. Tercero, cíclico. Y por último, cuarto, secuencial. Vamos a ver qué son cada uno de estos. Empezamos con conceptual. Son diagramas que representan conceptos y las relaciones entre ellos. Se utilizan para organizar ideas de manera jerárquica y visual, con un concepto central y ramas que se extienden hacia conceptos relacionados. Ayudan a comprender la estructura y las conexiones entre diferentes elementos. Esta es una técnica creada por Joseph D. Novak en 1988 para aplicar en el aula el modelo de aprendizaje significativo. Este lo presenta como una estrategia. Bueno, vamos a ver ejemplos. Aquí vemos un ejemplo de los servicios de marketing de Google. AdWords Express, presentaciones ilimitadas. AdWords, lo que incluyen. AdSense. Aquí vemos uno con el mapa conceptual. ¿Para qué sirve? Para representar gráficamente el contenido de un texto por medio de selección de conceptos y elementos de enlace. Se caracteriza por su estructura, que debe ser jerárquica. Se caracteriza también por su presentación, que siempre tiene que ser siempre dentro de figuras geométricas. Seguimos con jerárquico. Estos son organizadores que empiezan con un tema o concepto y luego incluyen un número de rangos o niveles debajo de este concepto. Las características clave es que existen diferentes niveles que proceden de la parte superior hasta la parte inferior o viceversa. Por ejemplo, acá vemos como una empresa, el jefe de personal, el encargado de cajeros, que tiene a su vez las cajeras de turno del día, de la mañana, las cajeras del turno de la tarde, el encargado reponedor, que tiene a los reponedores del turno de la mañana, reponedores del turno de la tarde, el encargado repartidor, que tiene reparto a domicilio clientes y reparto para empresas. También se podría ver con el feudalismo, las clases terratenientes y siervos. En terratenientes tenemos españoles y criollos. Los españoles serían virreyes, funcionarios de la corona y alto clero. En criollos, encomendaderos y hacendados. En siervos, mestizos, indios y negros. En mestizos tenemos artesanos, en indios peones y negros esclavos. Estos serían ejemplos de los jerárquicos. Seguimos con cíclicos. El organizador cíclico es un esquema mental generalmente corto. Este esquema puede ser usado para describir todo aquello que constituya un determinado ciclo, es decir, una secuencia que no cambie. En definitiva, debe repetirse para llegar a un determinado punto de partida, en el que se usan pocas palabras. Muchos procesos se repiten o son cíclicos. Se componen de una serie de pasos que se repiten y no tienen un comienzo ni un fin definido. Un ejemplo sería el ciclo natural del agua. Podríamos comenzar con la condensación. El agua en forma de vapor sube y se condensa formando las nubes, constituidas por agua en pequeñas gotas.
De ahí viene la precipitación. Las gotas de agua que forman las nubes se enfrían y se unen para formar gotas mayores que terminan por precipitarse a la superficie terrestre, que es cuando ya está lloviendo. La filtración es cuando el agua cae al suelo, penetra a través de sus poros y pasa a ser subterránea. Parte del agua infiltrada vuelve a la atmósfera por evaporación o por la transpiración de las plantas. Ahí seguiría la evaporación, que es cuando el calor del sol evapora el agua de manera constante, cambiando de forma líquida a forma gaseosa, y esta sube a la atmósfera. Ahí vuelve y se repite en condensación, precipitación, filtración, y ahí es el ciclo natural del agua. Este sería un ejemplo de un organizador gráfico cíclico. Seguiríamos con los secuenciales. Los organizadores secuenciales disponen los eventos en orden cronológico. Este tipo de organizador es útil cuando los eventos tienen un inicio y un final específico. También es apropiado para causa y efecto. Podemos ver este. Un secuencial. Ahí se ve pues la secuencia. La mejor forma de escribir un proceso, identificación de las diferencias entre las formas de trabajar de una empresa y otra, pues compone las partes, procesos complejos, la cual facilita su comprensión, visualización clara de cómo debe hacerse un proceso versus ahora, objetividad en la interpretación de personal de las actividades, aporta el mejoramiento por la facilidad de comprensión. Bueno, ¿qué utilidad tienen? Estos pueden ser muy útiles para lograr comprender y retener la información. De los temas a estudiar, ya que estos de manera creativa y organizada pueden ayudar a entender las ideas principales y los subtemas que de estas salen. Las imágenes que algunos de estos pueden incluir pueden ayudar también a que sea más fácil e interactiva su comprensión. Esa sería la utilidad de los organizadores gráficos. ¿De qué manera contribuyen en mi proceso de formación? Bueno, los organizadores gráficos ofrecen varias contribuciones en mi proceso de formación, como lo son la organización y estructuración de ideas, ya que se pueden capturar conceptos clave, relaciones y jerarquías, de esta manera facilitar su comprensión al presentar la información de manera más clara y organizada. También contribuyen a la estimulación del pensamiento crítico, ya que al tener que organizar la información y decidir qué incluir en el organizador gráfico, esto requiere de un análisis y evaluar muy bien la información. De esta manera estimula el pensamiento crítico. ¿De qué manera su uso fortalece las relaciones del aprendizaje con mi vida cotidiana, profesional y personal? Los organizadores gráficos fortalecen las relaciones del aprendizaje en mi vida cotidiana, profesional y personal, de manera en que me facilita la retención de información, ayudándome a organizar la información de manera visual y estructurada, a conectar conceptos y establecer relaciones visuales. De esta manera, recordar y recuperar la información de manera más efectiva en mi vida cotidiana, ya sea para resolver problemas, tomar decisiones o participar en discusiones. También me ayuda a mejorar la comprensión y análisis, permitiéndome una comprensión más profunda y significativa de la información. Al visualizar las conexiones entre los conceptos, analizando y sintetizando la información de manera más efectiva, y así lograr comprender los conceptos subyacentes y aplicarlos en situaciones de la vida real, fortaleciendo mi aprendizaje personal y mi capacidad de razonamiento crítico. Acá podemos ver un mapa conceptual que se puede realizar en PowerPoint. Pues voy a darles un ejemplo de cómo se realiza de la siguiente manera. Selecciono insertar, explorar. Aquí están la lista, las clases, están cíclico, procesos, jerarquías, escala de tiempo. En este caso pondremos y seleccionaríamos así, seleccionando uno acá, otro aquí, y vamos acá, listo.
Aquí tenemos los nombres. Sería la idea principal, concepto 1, concepto 2, concepto 3. Listo. Aquí se pondrían detalles de cada detalle. Punto 1. De esta manera, aquí ya nuestro mapa conceptual. Eso sería más grande. De esta forma se puede realizar un mapa, un organizador gráfico en una presentación de PowerPoint. De esta manera queda la presentación. Muchas gracias por su atención. Les dejo con una frase de Cicerón: la gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino que engendra todas las demás. Muchas gracias.